ponerte en pie, donde sea que tú te encuentres. Ojalá que tu corazón esté dispuesto para adorar al Señor. Te invito a que cantes estas alabanzas de todo corazón y adorémosle al Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en nosotros, Padre Santo. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, eres digno, Padre. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Padre Santo, te damos por lo que hiciste en nosotros, porque tú eres digno, Padre Santo. Eres digno, Padre, y te damos la honra a ti en el día de hoy, Jesús. Gracias, Padre, te damos porque en el día de hoy podemos declarar que no hay sombra la que tú no estés ahí para alumbrar, Padre Santo, que no hay valle en el cual podamos caminar contigo, Padre Santo, que tú eres la persona indicada a la cual podemos recurrir, que tú eres nuestro amigo, Jesús, que aunque seamos enemigos, tú estás para nosotros. Antes de hablar, tu voz podía oír. Ha sido tan bueno
Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Todo amor me envuelve en besos, tiene amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo, tu amor se entregó por mí. Todo amor me envuelve en besos, tiene amor sin condición. Jesús, gracias Padre Santo, porque tú estás ahí. Porque no hay sombra que no alumbres, Padre Santo. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Declara. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias Jesús, porque no hay amor sin condición, Padre. Porque tú estás presente con nosotros cada día, Jesús. Gracias Padre Santo porque podemos adorarte en el día de hoy. Gracias Padre Santo porque tu amor es sin condición. De esta misma forma, hermana, te invito a ofrendar. Y en la palabra en 2 de Corintios 8:2 dice: en medio de la prueba más difícil, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Gracias Señor, porque a pesar de que estamos pasando pruebas difíciles, podemos estar desbordantes de alegría y desbordantes de generosidad. Te quiero informar o te quiero animar, hermana, a que te unas con nosotras a las semanas de oración de las mujeres, donde están más de 40 mujeres orando. Son en grupos de 4 a 5 personas que nos estamos juntando durante media hora a orar. Te invito a que te unas en un momento totalmente enriquecedor para cada una de nosotras las mujeres. También tenemos los miércoles de oración y ayuno, donde en la mañana se está entregando una reflexión, igual que en la tarde, para poder entregar el ayuno. También están los viernes de jóvenes, donde los jóvenes nos estamos reuniendo a las 6:30 aproximadamente a través de Zoom y estamos teniendo nuestros discipulados. Los sábados los preadolescentes están reuniéndose a las 4 de la tarde y también los varones se están reuniendo sábado por medio, el cual este sábado recién pasado se juntaron, así que espero que hayan tenido una linda experiencia.
Y te invito también ahora a que estés preparado para un saludo que envía una familia de la Cate. Hola. Saludos a todos los hermanos de la iglesia, que aquí estamos echándolo de menos. Saludos a los pastores, que estén bien, cuídense. Bendiciones a todos los hermanos, los extrañamos mucho. Besitos a todos. Besitos a todos, los Besitos. queremos mucho y ya pronto vamos a reunirnos de nuevo en la Cate. Bendiciones a todos. Amén, Bendiciones. besitos. Los Chao. queremos, cuídense. Hola hermanos, muy buenos días. Qué bendiciones poder compartir hoy día con la familia de la Cate. Sé que todos están en sus casas muy bien guardados y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes nuevamente. Es una bendición para mí poder hablarles un poquito de la palabra, de lo que el Señor ha estado hablando en mi vida personal y espero que también así pueda ser útil para usted, para su familia, para las personas que ama, para todas las personas que se conectan aquí a la familia de la Cate. Sé que estamos viviendo días difíciles y han sido semanas muchas veces dolorosas para nuestros hogares y el Señor me ha venido hablando acerca de cómo nosotros podemos desarrollar este ministerio al que hemos sido llamados a través del tiempo de cuarentena. De hecho, el título de hoy día es ese, Desarrollando el Ministerio durante el confinamiento, donde todos estamos encerrados en nuestras casas, cuidándonos, cuidando a nuestra familia. Y en este sentido entendemos que solo los templos son los que están cerrados, pero que la iglesia del Señor no ha parado, que de hecho sigue avanzando y sigue más conectada que nunca. Creo que todos lo hemos podido vivenciar en este tiempo, que realmente la iglesia no ha frenado, sino que ha seguido avanzando hacia ese propósito, hacia ese llamado que Dios ha hecho, hacia esa misión que tenemos como iglesia. Y la familia de la Cate no se ha quedado atrás, entonces me encanta la idea de que seguimos viendo a Cristo en la cabeza de la iglesia y seguimos viendo al Espíritu Santo guiándonos hacia qué obras hacer, hacia cómo ministrar, hacia cómo ayudar a otros, hacia cómo llegar a otras personas. Creo que realmente el Señor ha estado haciéndonos despertar en este tiempo de confinamiento a través del ayuno, a través de la oración, a través del tiempo de ministración que tenemos juntos los días domingos. Y en este sentido me gustaría aclararles a todos los hermanos, ¿cierto?, que están escuchando ahora, que quizás recién se están conectando, que quizás recién están ingresando, ¿cierto?, a nuestra iglesia, a la congregación y a todo lo que esto pueda significar. Entonces, quería hablarles sobre la palabra ministerio. La palabra ministerio en griego viene de ministerium, que significa servicio. Es decir, algo que se entrega, algo que se hace, ¿cierto? En Roma, la palabra minister significaba menos, ¿cierto? Y la palabra magister significa más. Entonces era en el tiempo, ¿cierto?, de la Roma antigua, es el magister la persona que aplicaba justicia. Esto significa que era una persona con un mayor nivel, ¿cierto? Era más, por eso es un magister. En cambio el ministerio eran para aquellas personas que quizás hacían menos, pero sí entregaban un servicio. No tenían el grado de ser juez, pero sí estaban haciendo un servicio y en ese sentido Pablo cuando habla del ministerio, ¿cierto? Y la iglesia primitiva se habla del ministerio, se habla desde esta figura romana porque claro, quiere decir que Cristo, que es el juez perfecto, capaz de ejercer justicia, es nuestro gran magistrado, es nuestro magíster. Pero nosotros somos ministros de Él, ¿cierto? Somos sus siervos, somos sus servidores. Y para seguir acercándonos a esta palabra en la Biblia, me gustaría hablar acerca de la palabra mesharet, que es la palabra hebrea que se utiliza para hablar del ministerio. Pero mesharet, ¿cierto? Esta palabra hebrea no solamente significa servicio, sino que tiene otra connotación, significa un servicio cercano. Y me encanta que habla de algo cercano porque creo que esta palabra en hebreo nos está hablando como que en este servicio no solamente se traduce en un hacer, sino en una relación al hacer algo. Y eso me recuerda a una historia bíblica que seguramente ustedes también la recuerdan, que se encuentra en Éxodo 3. Donde estamos hablando de Moisés, ¿cierto? Cuando el Señor va y le habla, por primera vez se presenta a un ser humano, le dice, yo soy el que soy, cuando está toda esta zarza ardiente, y se presenta al frente. Y dentro de todas las cosas que dice, me gustaría que pudiéramos ir a Éxodo 3, versículo del 7 al 10, dice, dijo luego Jehová,
bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de los cananeos, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que te saques de Egipto, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Creo que hay muchas cosas que podemos destacar acerca de esta escritura, porque de alguna manera el Señor ahí, ¿cierto? Jehová mismo está revelando su plan completo con su pueblo. Él dice, yo quiero redimir a mi pueblo, yo quiero que ellos salgan, ¿cierto?, de este lugar para ir a una nueva tierra, una tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel, donde ellos se van a ensanchar, donde ellos van a crecer, donde ellos van a florecer. Es decir que Jehová está hablando de su plan macro, pero en el versículo 10 habla específicamente de cuál es la misión de Moisés dentro de todo esto. Y le dice, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es increíble que cuando primero el Señor llama a Moisés, Él lo llama en un plan mucho mayor que Moisés mismo, que su propia vida, pero dándole una misión específica. Y creo que en ese sentido, el plan de Dios es esto, que todos nosotros, ¿cierto?, como iglesia de Cristo, como familia de la CATE, somos una gran iglesia, hay un propósito mayor que está haciendo el Señor a través de todas las situaciones que estamos viviendo como país, ¿cierto? Hay un propósito más grande, algo que el Señor nos puede ir mostrando y de alguna manera todo nos llama a hacer bien nuestra parte, es decir, a que cada uno de nosotros cumpla esa misión específica que tiene, ¿cierto? Ese llamamiento especial, esa misión que Dios ha tenido para cada uno de nosotros, que a Él le ha placido dar, ¿cierto? Y por eso creo que en ese sentido, la forma en la que nosotros tenemos que ver, ¿cierto?, todo este tiempo que estamos pasando de confinamiento y de nuestro llamado, lo tenemos que ver como nosotros parte de un plan más grande y de un plan mayor. Y en ese sentido, nuestra preocupación como cristianos no tiene que estar en comenzar a preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué estás haciendo las cosas así? Dios, creo que tú aquí estás haciendo las cosas mal. O inclusive dudar de las cosas que Dios hace porque vemos el dolor a nuestro alrededor y empezamos a dudar de nuestro Dios y a dudar de lo bueno que Él puede hacer y lo bueno que Él hace a nosotros, ¿cierto? Pero creo que esa no es la pregunta adecuada, no es nuestra preocupación. Nuestra verdadera ocupación está en decirle al Señor, Señor, ¿a qué me llamaste a mí? ¿Cuál es ese llamado específico que me has dado? ¿Estoy haciendo bien mi parte? ¿Estoy cumpliendo? ¿Estoy obrando? ¿Estoy entregando ese servicio? ¿Estoy cumpliendo ese ministerio al cual tú me has llamado? Y esto me ha hecho mucho reflexionar porque todos somos parte de esta obra mayor del Señor y si alguna pieza, ¿cierto?, se pierde y deja de funcionar el engranaje, ya no es el mismo. Y creo que el Señor nos ha llamado a todos. Yo no tengo duda que usted ahí en su casa, exactamente con su familia, usted mire los alrededor y vea el propósito específico que Dios tiene con ellos, porque estoy segura que Dios tiene un llamado, ¿cierto? Un llamado a un servicio, un llamado a una entrega, un llamado a ese ministerio del Señor. Y en este sentido hay que aclarar también que el ministerio es muy diferente a como nosotros podemos plantearnos como personas lo que podemos hacer como elegir una carrera o elegir una profesión. ¿Por qué? Porque claro, uno cuando ya tiene 17 años le toca elegir qué es lo que va a hacer por el resto de su vida o inclusive más adelante, ¿cierto? Vamos tomando decisiones de hay que dedicarnos y esa es una decisión personal que nosotros tomamos. Pero cuando se trata de llamado y de ministerio no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el llamado, ¿cierto?, que el Señor nos hace es a un plan mayor que Él tiene y no es a base de nuestros gustos, sino que simplemente el Señor nos llama y a nosotros nos toca obedecer a ese llamado y hacerlo en amor, es decir, escucharlo. No es algo que podamos elegir, es algo que simplemente nosotros aceptamos. Aceptamos el llamado que el Señor nos hizo, aceptamos que en ese lugar es donde Dios nos quiere usar, aceptamos que haciendo esto es donde Dios va a obrar a través de nosotros.
Y no lo podemos elegir como por gusto, como decir, hoy día tengo ganas de, ¿cierto?, de dedicarme al ministerio de la oración y mañana dedicarme al ministerio de no sé qué y de no sé cuál y de no sé cuál. No es a nuestro gusto, es algo que el Señor provoca en nosotros, que hace un llamado especial y uno lo acepta y dice, no, yo entiendo que el Señor me ha llamado a la oración, a la intercesión, así que ahí voy a estar clamando. O yo entiendo que el Señor me ha llamado a servir a la iglesia, así que ahí yo me voy a mantener cerca, dispuesta, disponible. O yo entiendo que el Señor me ha llamado, y en esto el Señor nos ha llamado a todos a ser generosos, ¿cierto? Con la persona que está sufriendo, con la persona que está pasando dolor, con la persona que está pasando de necesidad. Así que voy a hacer algo para cumplir ese llamado, ese ministerio que el Señor ha puesto en nosotros. Y esto me hace mucho pensar en cuando Jesús le habla a Pedro, ¿cierto? Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor. Entonces, apacienta mis corderos. Y le pregunta segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor. Entonces, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí, ya te dije, Señor. Y creo que esta figura de las preguntas que le hace Jesús a Pedro está hablando específicamente no de un ministerio solamente como minister, ¿cierto? Como se entiende en el griego, sino que realmente Jesús está hablándole en el sentido del mesharet, es decir, de un servicio cercano. ¿Por qué? Porque él está hablando de, ¿tú me amas? Una relación, ¿cierto? Hay un amor ahí en medio de dos personas, de dos seres, ¿cierto? En ese amor es que uno responde en apacentar entonces las ovejas, en cumplir con ese llamado, en cumplir con el ministerio. Y creo que al mismo tiempo Moisés, ¿cierto?, obedeció a ese llamado y con eso él también causó que otros obedecieran al llamado del Señor, porque eso es lo que me encanta del plan de Dios, que como sabemos es algo que es específico para cada uno, pero que a la vez es parte de un plan mucho mayor. Y en este sentido, la decisión de Moisés de obedecer al Señor, ¿cierto?, volver a su tierra, volver a Egipto, voy a hablar con el pueblo para que sea libre y qué sé yo, también comienzan a aparecer otras personas, como Aarón, su hermano, ¿cierto? Dice que fue llamado a ser primeramente la boca de Moisés para hablar delante de Faraón y del pueblo, y luego, ¿cierto?, también fue llamada su descendencia, probablemente a causa de esa primera obediencia, fue llamada su descendencia también a servir como levita, ¿cierto?, guardando el tabernáculo. Y creo que Aarón, ¿cierto?, también tiene una participación, él también tiene un llamado, y de hecho lo podemos leer un poquito más adelante del Éxodo 3 que leímos recién. Lo podemos leer en el Éxodo 4. Éxodo 4, versículo 10 al 16 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablabas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo el mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ay Señor, envía te ruego por medio del que me debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Es decir, Moisés, ¿cierto?, a través de él cumplir su llamamiento, también está siendo afectado su hermano Aarón en cumplir su propio llamamiento, su propio ministerio, su propio servicio. Y creo que la clave está en el versículo 14, ¿cierto?, donde dice, en la segunda parte, no conozco yo a tu hermano Aarón levita y el que habla bien, ¿cierto? Que él habla bien, es decir, que él tenía aquellas habilidades que Moisés no tenía o que sentía Moisés que él carecía. Y le dice, he aquí él saldrá a recibirte y al verte se alegrará su corazón. Creo que ese al verte se alegrará su corazón está hablando de esta relación que Moisés tiene con Aarón. Que esa relación, ¿cierto?, va a ser un servicio cercano, no es solamente un servicio, una función, no es solamente que Aarón va a cumplir una función, sino que realmente
¿cierto? Aarón va a hacer un servicio cercano porque tiene una relación personal, ¿cierto? En este caso con Moisés, y Moisés va a ser para él como Dios. Entonces, me impacta mucho esta relación porque aquí vemos que Aarón no solamente fue llamado a hablar la verdad, ¿cierto?, de Dios, que no era popular a los egipcios, que era, le causó cierta persecución, sino que a la misma manera él se rescata de esto, que se entabla esta relación, y con esto ellos pueden cumplir su llamado. Es decir, que sin relación entre ellos es muy difícil cumplir el llamado del Señor al ministerio, porque el ministerio de Dios, ¿cierto? La obra divina del Señor no se trata solo de cumplir funciones, de que a uno le toca hacer el A, al otro le toca hacer el B, no, sino que Dios se preocupa de la relación que hay detrás. Y creo que a la misma manera en la que Aarón fue llamado, ¿cierto?, a hablar cosas que no eran populares para la época, se ganaron el odio de Egipto, inclusive se ganaron el odio de su propio pueblo que no estaba de acuerdo con salir de Egipto. De la misma manera nosotros hemos sido llamados a hablar y a ser representantes de Dios en la tierra. De alguna manera nos toca a nosotros, ¿cierto?, comunicar la verdad de su evangelio, que ya no es popular, que no, el mundo no quiere decir, no quiere recibirle muchas veces, ¿cierto? Pero es nuestro llamado porque el Señor le ha placido hacerlo así con nosotros. Y es nuestra misión también como iglesia. Y para que nosotros podamos conocer esa verdad que tenemos que comunicar, ¿cierto? Y nosotros la conocemos a través de ¿qué? A través de la relación que tenemos con Cristo. Y en ese sentido me acuerdo muchísimo de la historia de Jesús cuando estaba con Marta y con María. Si nos vamos a verlo en Lucas 10, del 38 al 42, lo podemos encontrar. Es muy interesante, muy bella esta palabra de el Señor con las mujeres, ¿cierto? Dice el versículo 38. Aconteció que yendo de camino, ¿cierto?, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Me encanta esta historia de Jesús con estas dos mujeres porque creo que nos describe muy bien lo que pueda significar para nosotros servir al Señor. Quizás muchas veces nosotros hemos entendido el ministerio, ¿cierto? Ese servicio que entregamos solo como un servicio y solo como algo que hacemos, ¿cierto? En el caso de Marta era ella preparar toda la cena, preparar ese servicio que le estaba dando Jesús de recibirlo en su casa. Tenía trabajo que hacer y Marta estaba afanada en eso, estaba turbada. Y de hecho eso es lo que me llama la atención, que Jesús reconoce ese pensamiento inicial en la mente de Marta. Es decir, no es que ella no esté agradada con Jesús, ¿cierto? Sino que ella está afanada, es decir, está enfocada, está tan enfocada en la función que se ha turbado en la relación, es decir, que ha perdido el foco. Y en ese sentido Jesús va y le dice: hey, lo que pasa es que María se ha quedado con la mejor parte que es escucharme, que es relacionarse conmigo, que es compartir ese tiempo conmigo. Y es muy interesante la manera en la que Marta reacciona con esto, porque ella, claro, al estar turbada, ¿cierto?, en sus pensamientos de función, cumplir la función, servir a Jesús, nos revela muchas cosas, y dentro de eso es que la función es buena. ¿Por qué? Porque la función es práctica, ¿cierto? Es bueno que nosotros hagamos cosas y desarrollemos cosas, pero si nosotros perdemos el foco de la relación y solo nos enfocamos en la función que cumplimos, entonces nos puede pasar lo que le pasó a Marta. ¿Qué pasó con Marta? Ella comenzó a compararse con María y comenzó a decir: ella no está haciendo lo mismo que yo, o yo no estoy haciendo lo mismo que ella, ¿cierto? O porque es así. Y yo creo que muchas veces cuando nosotros nos enfocamos en la función, ¿cierto?, solamente en el hacer para el Señor, podemos caer en compararnos con la persona que, el don que tiene esta otra persona, ¿cierto?, de la iglesia, o la temporada que está viviendo esta otra persona de la iglesia.
Y al final terminamos enfocándonos en el punto que no es, porque el punto no es compararnos con nuestros hermanos. El punto es, ¿cierto?, servir al Señor y mantener esta relación de escuchar al Señor. Y me encanta que Jesús hable de eso, que Jesús diga, por eso María escogió la mejor parte, porque ella escogió la revelación antes que la función. Y no porque ella nunca iba a cumplir con una función, pero hay una cosa que va primero y que es esa relación antes de cualquier función. Por eso en estos tiempos de pandemia muchas veces quizás podemos sentir que ya no servimos a Dios como antes, porque claro, ya no tenemos las mismas reuniones todos los domingos y ya nos estamos acostumbrando a esta manera diferente de vivir y sentimos que ya algo nos falta, que ya no podemos desarrollar el servicio al Señor como lo hacíamos antes, domingo a domingo, pero la verdad es que aún nosotros tenemos la mejor parte. Esa mejor parte no se nos será quitada, esa parte de la relación con Jesús. Y eso es lo que aún podemos nosotros guardar, es relacionarnos con Él, es dejarlo entrar a nuestra casa, ¿cierto? Es oír su voz en lo íntimo y esa debe ser nuestra prioridad para cumplir nuestro llamado. Es la única manera que nosotros podamos realmente cumplir nuestro llamado, que es cuando mantenemos y cuidamos esa relación. Y personalmente para mí eso ha sido una forma de ver las cosas que me ha pegado fuerte, porque claro, yo también estaba acostumbrada al ritmo de lo que significa servir al Señor y que me dan ganas de poder hacer más, pero ya no puedo hacer más o me rehúso, ¿cierto?, a que mis circunstancias me limiten en cuanto a mi servicio. Quizás tengo, no sé, por ejemplo, muchas ganas de ser generosa con todas las personas que están pasándolo mal y poder hacer un aporte. Y claro, económicamente ya nada es lo mismo, ¿cierto? Los ingresos han sido reducidos por diferentes razones, pero me rehúso a que esa reducción de mis ingresos reduzca mi mente y reduzca mi deseo de ser generosa. Entonces, insisto en ser generosa. Y creo que el Señor, cuando uno puede cuidar esa relación, se da cuenta que ya no puede quedarse sin hacer algo, sin cumplir aunque sea una función pequeña, quizás la más anónima, quizás esa que nadie está mirando, que nadie está esperando, quizás justo de usted, que quizás nadie está esperando que haga algo increíble y el Señor está tomando, ¿cierto?, hablándole a su corazón, hablándole a su mente, su espíritu para poder motivarlo a hacer algo. Y yo creo que es ahí, es en esa relación donde el Espíritu Santo nos comienza a hablar y nos comienza a poner dentro de nosotros ese deseo por cumplir su obra. Y me gusta mucho cómo Pablo habla sobre su deseo por la obra, lo podemos encontrar en 1 Corintios 9:16. Es muy interesante cómo él lo plantea, creo que Pablo es un gran ejemplo de servicio. 1 Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Es decir, como dice justo el verso anterior, porque me es impuesta necesidad. Para Pablo ya era una necesidad cumplir una función. ¿Pero por qué era una necesidad? Porque él tenía una relación, porque él está dispuesto a entregarlo todo por cumplir esa función. Y lo podemos ver también en Hechos 20:24, que es en otro momento en que también Pablo, ¿cierto?, habla esto, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio, este servicio, ¿cierto?, que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él era tanto el deseo que el Señor había puesto en él por cumplir esa misión que dice, y me encanta la palabra que utiliza aquí, ¿cierto?, que él quiere terminar su carrera con gozo. Él entiende que esta vida, ¿cierto?, cristiana de servir al Señor es una relación que no es solamente correr la carrera, sino que es correrla con gozo. ¿Por qué con gozo? Porque hay amor detrás de eso, porque hay una relación, porque no está solo, ¿cierto?, porque entiende que es parte de un plan mayor. Y también lo podemos ver en 2 Corintios. En 2 Corintios capítulo 3. Versículo 4 al 6 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios.
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, en el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de letra sino de espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Me encanta lo que dice aquí, porque habla de que nosotros tenemos esta confianza de que en realidad es Cristo mismo el que nos provee de las competencias, es decir, Él es el que nos da las habilidades, Él es el que nos capacita para toda buena obra, para esa obra que Él mismo nos llamó y que nos hizo ministros, que nos hizo ciertos sus servidores, que nos hizo ministros competentes de ese nuevo pacto. Que ese nuevo pacto, ¿cierto?, es de espíritu, es decir, no tiene un límite en una letra, no tiene un límite en un libro, lo establecido va más allá. Y yo estoy segura que en este tiempo de confinamiento Dios nos está despertando y nos está llamando a cumplir ese ministerio, a cumplir ese llamado mayor. Y me gustaría en este momento tomar un tiempo de oración, especialmente por nuestra iglesia, porque yo veo que, claro, las mujeres se están levantando en oración todos los días. Y sé que de alguna manera esa intercesión muchas veces puede ser agotadora porque estamos orando por tantas cosas difíciles y malas noticias que estamos recibiendo. Pero yo creo que las mujeres se van a levantar con una fe mayor y que están contagiando a las jovencitas de esto. De la misma manera creo que nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes ahora quizás más que nunca están recibiendo una palabra del Señor, ¿cierto? Ahí en sus casas, pero las están recibiendo con verdad y Dios está entablando esa relación profunda con ellos. No tengo dudas que en el caso de los hombres están haciendo lo mismo a través de sus reuniones, a través de ese compartir, a través de ese relacionamiento de poder ponerse de acuerdo en servir al Señor y me gustaría orar por ese llamado, orar por esos dones que el Señor ha puesto en la vida de mis hermanos y que usted a su alrededor, mire a su familia, le tome la mano en este momento y podamos orar juntos por eso. ¿Le parece? Vamos a hablar vida hacia eso, vamos a creer que el Señor, ¿cierto?, va a ir mostrando, va a ir revelando, porque Dios sigue mirando su vida con propósito, porque Dios le sigue llamando a usted de manera personal para cumplir una función, ¿cierto?, específica, pero no solamente por cumplir una función, sino porque quiere que haya una respuesta a la relación que usted tiene. Y si está ahí, puede, ¿cierto?, tomarse de la mano, levantar su mano, vamos a decir: Señor Jesús, gracias Dios, gracias por esta palabra, Señor, que nos viene a abrir la mente y a abrir nuestro corazón, porque así podemos entender, Dios, que a lo que tú nos has llamado, Señor, es a cumplir con nuestro ministerio, con nuestro servicio, Señor, y no es solamente un servicio, Padre, que se queda en una ocupación, Señor, es un servicio que se mantiene, Señor, en una relación contigo, Padre, en una relación con los demás hermanos, en una relación con nuestro alrededor. Yo te doy gracias, Señor, porque esto significa que seguimos interconectados, Señor, que seguimos siendo iglesia, Padre. Yo oro especialmente en esta hora, Señor, por todos los niños, Señor, por los jóvenes, por los adolescentes, Padre, que tú estás levantando, Señor, que tú estás llenando con tu Espíritu Santo, que tú estás obrando a través de ellos, Señor, para poder traer ese llamado, ese propósito, Señor, para que ellos conozcan, Señor, y escuchen tu voz, Padre, y puedan entender, Señor, que su primer llamado es una relación contigo, Señor, y que su función, Señor, es importante, Padre, pero no es más importante que esa relación, bendito Dios. Pedimos, Señor, también por los adultos mayores, Señor, por los hombres y mujeres de nuestra congregación, Señor, porque tú les has llamado con propósito, Señor, porque tú les has traído hasta este lugar, Señor, con una misión, Padre, con un cumplimiento, Señor, de ese ministerio, Padre, de ese servicio. Yo oro en esta hora, Padre, para que ahí donde estén, Señor, su mente y su espíritu sean abiertos, Señor, para que tú obres a través de ellos, Señor, y para que tu palabra, Señor, les alcance, Señor, ahí hasta su hogar, bendito Dios, y que no vean los límites, Señor, de lo que les falta, lo que necesitan, Señor, sino que ellos puedan ser fieles, Señor, a ese llamado que tú has puesto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, gracias por eso. Y me gustaría terminar hablándoles un poquito de Josué. Si nos vamos a Éxodo 33:11, rápidamente, ¿cierto? Volvemos al Antiguo Testamento. En Éxodo 33 nos encontramos con una escena en que Moisés, ¿cierto? Está nuevamente hablando cara a cara con Dios, porque
cuando el Señor llamó a Moisés, inicialmente le dijo, claro, saca a mi pueblo de Egipto. Pero después de obedecer en ese paso, el Señor lo llamó a algo mayor y le dijo, hey, que aquí tengo tablas de la ley. Y empezó el Señor a relacionarse con él de una manera mucho más íntima. Y es en esas ocasiones donde leemos lo que vamos a leer a continuación. Dice en Éxodo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Me llama la atención esta mención a Josué, porque si nos damos cuenta, ¿cierto? Moisés, ¿cierto? Al cumplir su misión, también llevó a otros a cumplir su misión. Y uno de esos era Josué. Y este Josué es muy interesante porque, claro, nosotros sabemos que hay un libro llamado Josué, ¿cierto? Donde cuenta todo lo que sucedió con su vida, pero inicialmente, ¿quién es Josué? Inicialmente, ¿cómo se relacionó? Porque sabemos que Aarón, ¿cierto? Era hermano de Moisés, por lo tanto eran ambos de la tribu de Leví. Pero en el caso de Josué, él era de otra tribu, era de la tribu de Efraín, y eso es lo que podemos encontrar en Números, ¿cierto? 13. Si no me equivoco, ahí lo podemos encontrar. En Números 13, claro, el versículo 8 dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Oseas, hijo de Nun, era el nombre original de Josué. Y en el versículo 16, Moisés decide cambiarle el nombre. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Es decir, Moisés mismo es quien le cambia el nombre, y le cambia el nombre justo antes de mandarlo en esta misión de espionaje, ¿cierto? A la tierra prometida. Es decir, Moisés ya había cumplido ese llamamiento original, ¿cierto? De sacar al pueblo de Egipto, y ya habían recorrido, ¿cierto? Mucho tiempo en el desierto, y ahora ya estaban visualizando cuál es la tierra prometida que el Señor les entregó. Y Josué, ¿cierto? Que es de otra tribu, ¿cierto? De Efraín, que primero se llamaba Oseas, de repente se le ha cambiado el nombre, ¿cierto? Y en este cambio de nombre también significa que hay una nueva identidad para él, un nuevo llamamiento del Señor para su vida. Y lo podemos ver en Números 14:6. ¿Por qué? Porque cuando estas 12 espías son enviados, ¿cierto?, a esa tierra prometida, hay 10 que llegan con un mal reporte, diciendo, ¿cierto?, que esa tierra es muy difícil de conquistar, que sí, fluye leche y miel, pero que hay gigantes y hay langostas, y la verdad es que la tierra no es buena para ser conquistada. En cambio, Josué con Caleb vienen con otra historia, ¿cierto?, con otro testimonio. Dice en el versículo 6 de Números 14. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebeldes contra la palabra, ¿cierto?, contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Y me encanta que este Josué, ¿cierto?, con este nuevo llamamiento que el Señor ha hecho, aparece, ¿cierto?, sirviendo, manteniéndose cerca al servicio, manteniendo este servicio cercano con Moisés, ¿cierto?, para el Señor. Y él viene con otra mentalidad, él viene con otra visión, él viene con un pensamiento diferente al que todos tenían. Y personalmente pienso que este pensamiento diferente que trae Josué, ¿cierto?, esta manera diferente de ver las cosas, de esta manera con visión de futuro que él trae, se gesta en el Éxodo 33:11 que leímos recién. ¿Por qué? Porque dice en el Éxodo 33:11, dice, él volvía del campamento, refiriéndose a Moisés, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y el tabernáculo, ¿cierto?, era este lugar donde habitaba la presencia del Señor para el pueblo de Israel. Es decir,
para Josué era importante, ¿cierto?, mantener una relación con Moisés, que era, ¿cierto?, el líder del momento, ¿cierto?, de ese tiempo que el Señor había llamado. Pero a la misma vez, para Josué también era importante mantener una relación con la presencia del Señor, una relación con este Dios todopoderoso. Quizás de los 12 espías, ¿cierto?, 10 o los 12 más bien, mantenían una relación con Moisés porque, claro, Moisés mandaba a los hombres de su confianza, aquellos que él se sentía seguro de enviar a visitar esa nueva tierra. Pero Josué viene con esta visión diferente. ¿Por qué? Porque él se preocupó no solamente de tener una relación, ¿cierto?, con ese líder, con la iglesia en nuestro caso, ¿cierto?, sino que también se guardó de tener esta relación con Dios. Y yo sé que probablemente hay muchos de nosotros que ahora estamos viendo esto, que quizás nos sentimos lejos de la iglesia, que quizás nos sentimos lejos de un servicio, que quizás nos sentimos lejos de lo que el Señor realmente nos llamó. ¿Por qué? Porque estamos en nuestras casas, porque estamos en confinamiento, porque estamos encerrados, pero quiero que esta palabra pueda llegar a su casa, a su mente, a su corazón, y entender de que si uno establece esa relación con el Señor, de mantenerse fiel con Él y de mantenerse cerca de la iglesia, realmente eso va a traer fruto, realmente eso va a desatar, ¿cierto?, una nueva bendición, un nuevo llamamiento. Y ese llamamiento no solamente va a ser respaldado porque usted mismo lo siente y lo experimente, sino porque el Señor va a poner esa visión en sus pastores, en sus líderes. El Señor va a mostrarle cómo es que ha llamado a su vida personalmente. Y es algo que yo lo he vivido y que yo considero que es una obra divina y que es una reconfirmación del llamado del Señor, cuando yo solamente, no solamente soy yo la que ve, ¿cierto?, que hay un llamamiento, sino que mis pastores lo ven, mis líderes lo ven, y en ese respaldo, ¿cierto?, del Señor es donde realmente uno va a poder desarrollar ese ministerio mayoral que el Señor le ha llamado. Y quizás ahora usted está en su casa y está viendo a su hijo pequeño o a su hija adolescente y dice, un llamado para ellos también. Un llamado para ellos también. El Señor tiene ministerio, tiene ese servicio cercano preparado para ellos también. Y quiero que en esa intención podamos orar, que podamos orar por aquellos que quizás se sienten lejos y todavía no procesan o no entienden ese llamamiento que el Señor está haciendo en particular. Y por eso me gustaría que pudiéramos orar para terminar ya. Y para pedirle al Señor que siembre ese deseo por el ministerio en el corazón, siembre ese deseo por la obra, y esa obra se puede traducir en algo visible que aparezca todos los domingos, ¿cierto? O esa obra se puede traducir en algo mucho más anónimo, que quizás lo vamos a ver entre semana, que para mí personalmente es mucho más importante porque habla de ese carácter de Cristo formado en nosotros, que no necesita de aplausos para hacer y cumplir su llamado, que no necesita de felicitaciones para hacer y cumplir su llamado, sino que está manteniéndose fiel. Y en ese sentido creo que el Señor nos está llamando a ser una iglesia madura en su llamado, en cumplir su ministerio. Así que oramos al Señor. Padre bendito, te damos las gracias, Dios. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has ministrado hoy día con tu palabra, Señor. Porque hoy en día más, Señor, podemos ver que a lo que tú nos has llamado es mucho mayor de lo que podemos ver ahora, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús por las familias, Señor, que están viendo esto a esta hora, Señor, para que tú vengas a su casa, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, les hable a su corazón, Padre bendito, para que comience, Señor, a hablar a ese llamado, Señor, a hablar a ese ministerio, Padre, a traer vida, Señor, a esos sueños, Padre, tanto de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, Señor, de los adultos mayores, Padre, de los matrimonios de nuestra congregación, Señor, porque tú les has llamado con un llamamiento mayor, Señor, a una función quizás específica, Padre, pero a ser parte de tu obra redentora, Señor, que es mucho más grande de lo que podamos imaginar, Señor, que supera todas las circunstancias que podamos vivir, todas las pandemias que podamos enfrentar. Bendito Dios, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que podamos reenfocar hoy día nuestra mirada, Señor, hacia tus ojos, Cristo Jesús, y de manera que los podamos ver tan claramente, Señor, que podamos entender, Señor, que al oír tu palabra podamos entender, Padre, lo que tú nos has llamado, Señor, para poder ser agentes de bendición para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, Señor, para nuestro mundo, Señor, para que esa vida de reino, Señor, pueda bajar aquí a la tierra y podamos experimentarlo juntos, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú
hable, Señor, a la vida de mis hermanos. Señor, levante su fe, Padre, porque tú les has llamado, Señor, y porque ese llamado, Señor, no se ha parado, Señor, no se ha vencido, Señor, no tiene caducidad, Padre, porque es un llamado para su vida, Señor, y mientras estén aquí, Señor, estamos llamados a cumplirlo, bendito Dios. Yo te ruego, Señor, que tú traigas esa fe, Señor, y ese ánimo, Dios, para poder movilizarnos hacia adelante y hacia lo que tú tienes para nosotros como iglesia, Jesús. Te damos gracias por eso, Señor, y te bendecimos en este día, bendito Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén. Es una bendición para mí poder compartir el día con ustedes y espero que ahí en su casa también puedan hablar y conversar acerca de esto para que cada uno pueda contar de sus impresiones acerca de qué es lo que cree que el Señor le ha llamado, quizás de una manera más específica, pero para ser parte de esta gran obra que el Señor está haciendo a través de la familia de la Cate. Bendiciones a todos. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias porque podemos escuchar los domingos de tu alimento, Jesús. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad y en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón.
Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Gracias Jesús, porque en el día de hoy podemos declarar que tenemos libertad. Hermano, te envío un abrazo a la distancia y espero que este día domingo en la tarde sea de disfrutar con tu familia, con la gente que está a tu alrededor. Que tengas un lindo día y me despido de ti. No lo comprendo que aún alguien como yo